Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral al inicio del curso de análisis e interpretación de los estados financieros. Como docente virtual, ¿no? Soy contador público colegiado, CPC Aldo Liga Acuña Parcana, docente en el Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor en gestión pública y privada. En el curso de análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no? Seguiremos en el contenido la unidad 2, estado financiero de empresas no financieras, ¿no? Que está programado el día de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020. En esta unidad, ¿no? Vamos a ver 4 puntos muy importantes, ¿no? La normatividad y sus modificaciones que este año ha sorprendido, ¿no? Ha habido 2 veces modificaciones a través de las normas, ¿no? De internacional de contabilidad y de las normas internacionales de información financiera, que más adelante vamos a ver. También vamos a ver la estructura de los estados financieros, cómo así, digamos, está estructurado el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros, ¿no? Cómo en sí, cómo se puede, digamos, leer o interpretar los estados financieros, ¿no? En el tercer punto vamos a ver el impacto de COVID-19 de los estados financieros, ¿no? En qué afectó, qué pasó, cuáles son los cambios que se puede realizar y qué informaciones, ¿no? Se puede relevar en esta situación que se ha determinado de acuerdo a la normatividad del gobierno y a nivel mundial, ¿no? También vamos a ver un caso práctico, ¿no? Donde vamos a poder interpretar, leer, digamos, a través de un estado financiero auditado, ¿no? Sobre primero cómo realizan, los cuadros comparativos, ¿no? De un año a otro año, y luego, digamos, con las notas para que ustedes vean cómo se estructura y cómo se realiza. En la etapa en el primer punto, ¿no? De la normatividad y sus modificaciones de los estados financieros, se regirá, digamos, a través de las NICs, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, que este 2020 hubo varias modificaciones, como esta norma, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanza, ¿no? En la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Hay varios consejos, pero en este Consejo Normativo de Contabilidad es la encargada, ¿no? De emitir las resoluciones si persisten algunas modificaciones utilizando el criterio, ¿no? Y la razonabilidad, por qué se tiene que cambiar en algunos párrafos, ¿no? Se realiza la consulta, ¿no? A través del IFAC, que es la entidad internacional, digamos, lo que ve la parte de la contabilidad, y también coordinan con la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. En este caso, de esta resolución número 002-2020 de Economía y Finanzas, slide 30, ¿no? El slide 30 viene a ser el código especialmente para el Consejo Normativo de Contabilidad, donde oficializan las modificaciones de esta NIC, ¿no? La NIC 16. Propiedades y planta de equipo, la NIC 3, combinaciones de negocios, la NIC 4, contratos de seguro, la NIC 37, provisiones pasivos contingentes y también los activos contingentes. La NIC 1, por primera vez en el Perú, se da como una adopción, ¿no? A estas normas, ¿no? El cumplimiento de estas normas. El instrumento financiero, en la NIC 9 y la NIC 41, ¿no? De agricultura. Vamos a hablar, digamos, en esta norma, a pesar que ha sido oficializada, ¿no? Que ha sido publicada en mes de 10 de septiembre, perdón, aquí, un momentito. Primero fue esta norma, la 001-2020,
En esta norma el 17 de julio de 2020 oficializan, ¿no?, las modificaciones de la NIC 1, presentación de los estados financieros, con su set completo, ¿no? Las NIC, ¿no?, que tenemos como 25 NICs para el sector privado, las NIC comentadas también de las normas internacionales de información financiera son 15, 16 NICs que también se catalogan, digamos, de acuerdo ahí donde está publicado, y también están las comentadas de las NICs, son 5, ¿no? Entonces, con esa información ya el contador puede interpretar, catalogar, digamos, en poder elaborar los estados financieros, ¿no? Y, y a la vez también, el 17 de julio de 2020, se modificó la NIC 16 sobre los arrendamientos, ¿no?, por el tema de la pandemia. Una reducción de alquiler relacionado, que más adelante lo vamos a decir. Eso ya lo mencioné. Luego salió esta resolución dándole estas modificaciones, ¿no?, una vez oficializada la matriz, ¿no? Entonces, en esta norma, ¿no?, la NIC 16 de propiedad de planta y equipo, ¿qué identificamos? ¿Qué cosas modifican? Modifican el párrafo 17 y 74, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Qué cosa quiere decir la 17 y la 74? Luego añaden el párrafo 20A, el 74A, el 80D y 81N. Luego trasladan el requerimiento del párrafo 74D y el párrafo 74A. Toda esta información se va a ver, esta fuente se ha obtenido a través del Boletín Técnico Informativo de las NIS, o sea, a través del Comité Técnico Nacional de las NIS, de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos de Perú, ¿no?, que se basó bajo esta resolución que lo acabo de mencionar. Pero en sí, ¿qué comentario da sobre estas modificaciones? Modifica la regla de medición de los costos necesarios para probar si el elemento funciona correctamente. El ingreso de la venta de las muestras producidas al probar el funcionamiento del activo. No se deducen el costo atribuido, sino que reconocen, ¿no?, el estado de resultado con su correspondiente costo. Pero ¿cuál es el efecto en sí? Que aplica dicha modificación por primera vez en forma retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste al saldo de apertura de las utilidades acumuladas, ¿no? Y cuando entre en vigencia, ¿no?, varios de los emprendedores y estudiantes me preguntan, ¿no?, profesor, ¿se aplica? ¿No? Y le respondo, le digo que comienzan a partir del 1 de enero de 2022. Pero se admite la aplicación anticipada. O sea, la entidad que aplica anticipadamente deberá revelar este hecho. O sea, no hay un impedimento en sí. Pero en sí, ¿qué se modificó en el párrafo 17? Se modificó que los costos de comprobación de aquel activo que funcione adecuadamente, es decir, si el desempeño técnico y físico del activo es tal que puede usarse en la producción o el suministro de bienes o servicios para arrendar a terceros o para propósitos administrativos. Eso es lo que se modificó en el párrafo 17. Añadieron el párrafo 20A. ¿Qué quiere decir el párrafo 20A? Pueden producirse, ¿no?, elementos mientras se lleve un elemento de propiedades, planta y equipo al lugar y condiciones necesarias para que puedan operar en la forma prevista por la gerencia, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Tal como sucede como muestras producidas al comprobar si el activo está funcionando adecuadamente. Y no solo eso, que una entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos y su costo en el resultado del periodo. Pero de acuerdo con las normas aplicables, la entidad medirá el costo de esos elementos aplicando los requerimientos de la medición de la NIDOS. O sea, la NIDOS me habla sobre los inventarios, cuando antes no se hacía, ¿no? Ahora sí, con este párrafo me va a permitir, ¿no?, reconocerse, ¿no?, bajo este distanciamiento que hemos hecho. ¿Qué se está modificando en el 74?
En los estados financieros revelará también, en el párrafo B, o en el inciso B, disculpe, el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, ojo, en los libros, caso de elementos de propiedad, planta y equipo en curso en construcción. Y el importe de los compromisos contractuales de adquisición de propiedades, planta y equipo. Entonces ya me da esa oportunidad. Ok, le digo, construcción, ¿no? Quedé estabilizado por el tema, ¿no? Por el estado de emergencia nacional y por el estado de emergencia sanitaria, y esto me permite. Luego también, en el párrafo 74A, si no, que lo han añadido, ¿no? Si no se presenta por separado en el estado de resultado integral los estados financieros, revelarán ¿qué cosa? El importe de compensación de terceros que se incluye en el resultado del periodo por elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado. El importe de los recursos y el costo incluido en el resultado del periodo de acuerdo al párrafo 20A, ¿no? Que se relaciona con los elementos producidos que no son producto de las actividades ordinarias de la entidad, en que en partida del estado de resultado integral se incluyen esos recursos y costos. Entonces ya me está dando esa opción, ¿no? Luego también añadieron el 80D, ¿no? Las propiedades, planta y equipo, productos obtenidos antes del uso previsto emitido en 20 de mayo de 2020, se modificó el párrafo 17 y 74, pero añadieron los párrafos 20A y 74. ¿Para qué? Si una entidad aplicara esas modificaciones de forma retroactiva, pero solo a los elementos de propiedades, planta y equipo, que son llevados al lugar y condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia a partir del comienzo del primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez las modificaciones. O sea, la entidad va a reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial con las modificaciones o ajustes, ¿no? En el saldo de apertura o ganancias acumuladas y al comienzo del primer periodo presentado. También ha agregado, ¿no? El 81N, ¿no? Donde si emiten, ¿no? En mayo de 2020 y se ha modificado en esos párrafos mencionados, una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará esos hechos. Miren todos esos cambios que se hacen. NIC 37, provisiones de activos y pasivos contingentes, ¿no? ¿Qué se añade? ¿No? Esos párrafos que ustedes visualizan, la 68A, 94A y 105. ¿Qué modifican el párrafo 69? ¿Cuál es el comentario sobre esto? Que se precisa que en la aplicación de las reglas de reconocimiento y medición sobre los contratos de carácter onerosos, o sea, sobre los costos de cumplimiento de un contrato derivados. ¿Qué quiere decir con ello? Los costos incrementables y la asignación de otros costos relacionados directamente con el contrato. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué cosa voy a aplicar? Que dicha modificación se aplica por primera vez en forma retrospectiva, no requiriéndose reexpresar información comparativa. ¿Qué modificaron? ¿No? En el párrafo 68, que esta norma se define como ¿no? un contrato de carácter oneroso como aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva y exceden a los beneficios económicos, se esperan recibir el mismo. Los costos inevitables del contrato reflejarán los menores costos netos del contrato mismo. Pero también el importe menor, el costo de cumplimiento, la cuantía de la compensación o multa se derive
a su incumplimiento. En el párrafo 68A, el costo de cumplimiento de un contrato comprende los costos que están directamente relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato, ¿no? Se determinan dos cosas. ¿En qué consiste? A, los costos incrementales de cumplimiento del contrato, por ejemplo, la mano de obra directa en materiales. Procede. B, una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento de los contratos. Por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para una partida de propiedades, planta y equipo usada en el cumplimiento de estos contratos. Añaden el 94A, ¿no? Los famosos contratos onerosos, ¿no? ¿Qué cosa es? Costo de cumplimiento de un contrato. Por ejemplo, si emitieron en este año, mayo de 2020, ¿no? Cumpliendo con el párrafo 68A y su modificación y el párrafo 69, una entidad aplicará esas modificaciones a los contratos para los que no hayan cumplido todavía sus obligaciones al comienzo del periodo anual, sobre el cual se informa en el que utilice por primera vez las modificaciones. O sea, la entidad no reexpresará la información comparativa en su lugar. La entidad reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste de saldo, ¿no? De apertura de las ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, ¿no? ¿Qué agregan? El 105, también que habla del contrato oneroso, ¿no? Con el mismo caso, ¿no? El mismo párrafo. Una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada, pero si una entidad aplica dichas modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. ¿Y qué modifica en el 69? Antes de establecer una provisión separada por un contrato oneroso, la entidad reconocerá cualesquiera pérdidas por deterioro del valor que correspondan a los activos utilizados en el cumplimiento dedicado a cumplir las obligaciones derivadas del contrato. Y eso está en la NIC 36. NIC 41, agricultura, ¿no? Donde es muy importante esta modificación, ¿no? En el párrafo 22 y añade el párrafo 65. Pero por ese comentario de esto, se excluye que la medición de los activos biológicos, los flujos de efectivo que no son el resultado del proceso de transformación biológica. O sea, ¿qué quiere decir? Durante el desarrollo y producción de dichos activos. ¿Qué modificaron en el párrafo 22 de esta NIC 41? Que la entidad no incluirá flujo de efectivo destinado a la financiación de los activos o para restablecer los activos biológicos tras la cosecha o recolección. Por ejemplo, los costos de replantar los árboles en una plantación forestal después de la tala de los mismos. Pero agregan, ¿no? El párrafo 65, una fecha de vigencia y transición. ¿Qué dice? Mejoras anuales de las normas, ¿no? La NIF en el ciclo 2018-2020, emitida en mayo de 2020, modificó el párrafo 22. ¿Qué quiere decir con ello? Que una entidad aplicará esa modificación de las mediciones de valor razonable a partir del inicio del periodo anual, pero que comience a partir del 1 de enero del 2022. Pero se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. Sí o sí.
Esta es la más emocionante, esta modificación de la NIS 1, ¿no? Que los contadores y los accionistas, ¿no? Especialmente ellos, ahora sí se va a poner el orden, como dicen. ¿Por qué, profesor? Porque ya se va a adoptar por primera vez las normas internacionales de información financiera, ¿no? O sea, ya no es solamente los que están en la Superintendencia de Mercado de Valores o digamos, en las entidades públicas, sino todos, ¿no? Se está añadiendo el párrafo 39AG y el apéndice D, el párrafo D13A, y también se modifica el párrafo D1. ¿Por qué se incorpora ello? ¿No? En el apéndice D, la exención en la aplicación de otras NIFs, ¿no? ¿Qué se va a optar? La medición de la diferencia de conversión acumulada para todos los negocios en el extranjero, el cual refiere medir dicha diferencia por el importe en libros que se incluirá en los estados financieros de la que es controlada. Se añade la 39AG. ¿Qué dice este párrafo? Mejoras anuales a las normas NIF 2018-2020, emitida en mayo de 2020. Se modificó en el párrafo D1, inciso F, y añadió el párrafo D13A, ¿no? Si una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada si una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad. Revelará este hecho. También se agregó en el apéndice D, ¿no?, la extensión de la aplicación de otras NIF. O sea, este apéndice forma parte integrante de la NIF, donde el párrafo D1, una entidad puede optar por utilizar una o más de las extensiones siguientes. Diferencia de conversión acumuladas. O sea, ese párrafo lo están agregando. Diferencia de conversión acumulada. En el párrafo D13A, en lugar de aplicar el párrafo D12 o el párrafo D13, una subsidiaria que utilice la extensión del párrafo D16, inciso A, puede optar en sus estados financieros por medir la diferencia de conversión acumulada para todos los negocios en el extranjero, por el importe en libros que se incluiría en los estados financieros consolidados de la controladora, basado en de la fecha de transición, ¿no?, si no se realizaron ajustes en los procedimientos de consolidación. ¿Y cuál es el efecto? Combinación de negocio en la cual la controladora adquirió la subsidiaria. Una acción similar está disponible para una asociada o negocio conjunto que utilice la extensión del párrafo D16, inciso A. ¿Pero qué modificó en el apéndice D? La extensión de la aplicación de otras NIF, ¿no? Solamente agregaron el inciso F, diferencia de conversión acumulada, ¿no? Eso es lo que modificaron. NIF 3, combinación de negocios, ¿no? Se modifica el párrafo 11 y se elimina la nota de pie de página al marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros del párrafo 11. Se modifican los párrafos 14, 21, 22 y 23 y se añaden los párrafos 21A, 21B, 21C, 23A y 64Q que vamos a explicar más adelante. Se añade un encabezamiento sobre el párrafo 21A y se modifican los encabezamientos tras el párrafo 21 y encima el párrafo 22.
¿Cuál es el comentario? Se elimina el método de la adquisición. El requerimiento del adquiriente aplique las definiciones de activo, pasivo y la guía del marco conceptual para la información financiera. Asimismo, incorpora los párrafos de excepciones al principio de reconocimiento relacionado con los pasivos y pasivos contingentes dentro de los alcances de la NIF 37 y la NIF comentada de la NIF 21. ¿Por qué se habla sobre el método de adquisición? ¿Qué modifica? Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, las obligaciones asumidas y cualquier participación. Principio de reconocimiento, ¿no? En el párrafo 10A, a la fecha de adquisición, la adquiriente reconocerá por separado de la plusvalía los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. O sea, ¿voy a poder reconocer los activos identificables adquiridos? Sí, y los pasivos asumidos estarán sujetos a las condiciones específicas en el párrafo 11 y 12. Pero hay otro más detalle. En las condiciones de reconocimiento, en el párrafo 11, ¿qué dice? Que para cumplir las condiciones de reconocimiento, como parte de la aplicación del método de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben satisfacer. ¿Pero qué me va a satisfacer? Que la fecha de adquisición, que tenga una buena definición de los activos y pasivos y que dentro del marco conceptual la información financiera con la fecha de adquisición esté adecuada. Por ejemplo, una fecha de adquisición no son pasivos. Los costos en que el adquiriente espera incurrir, pero que no está obligada a hacerlo en el futuro, para llevar a cabo su plan de abandonar una actividad de una adquirida o para terminar el empleo o para reubicar empleados de la adquirida. Por ello, la adquiriente no reconocerá esos costos como parte de la aplicación del método de la adquisición. En su lugar, la adquiriente reconocerá estos costos en sus estados financieros posteriores a la combinación del acuerdo con otra NIF. Párrafo 14, ¿no? En este párrafo 14, en el párrafo B31 a B40, proporciona, ¿no? ¿Qué proporciona? Que la guía sobre el reconocimiento de los activos intangibles, ¿no? Que también en el párrafo 21A y 28B especifican los tipos de activos y pasivos identificables que incluyen, ¿qué cosa? Las partidas para las que está la NIF. Y se proporciona excepciones limitadas al principio de reconocimiento y condiciones de reconocimiento. Hay dos excepciones, una que la han cambiado y otra que han agregado. Una que cambiaron. ¿Qué cambió? Que estas NIF, ¿no? En el párrafo 21, que estas NIF proporcionan excepciones limitadas a sus principios de reconocimiento y medición, ¿no? Los párrafos 21A y 31A especifican tanto las partidas específicas para que establecen excepciones, así como la naturaleza de esta, ¿no? En la 21A y la 31A también, ¿no? Establece dos cosas. Se contabiliza aplicando condiciones de reconocimiento adicionales, ¿no? O la medida por el importe distinto de sus valores razonables en la fecha de adquisición. En cambio, el otro que recién están agregando, excepción al principio de reconocimiento, dentro de la NIC 37 y la CINIF 21, ¿no? ¿Qué me dice? Que en el párrafo 21b solamente van a aplicar a pasivos y pasivos contingentes que estaría dentro del alcance de la NIC 37 provisiones. Pasivos contingentes y activos contingentes, o de la CINIF 21, ¿no? Que son los gravámenes. Si se incurriera en ellos,
por separado en lugar de ser asumido en una combinación de negocio. En el párrafo 21b, el marco conceptual para la información financiera define un pasivo como una obligación presente de la entidad para transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados, para una provisión o pasivo. En este párrafo 23, que recién lo agregaron, 23A, define un activo contingente como un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurran, o en su caso dejen de ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro. Y el otro párrafo, la 64Q, que lo agregan sobre la fecha de vigencia y transición, ¿no? Da como una referencia al marco conceptual emitida en mayo de 2020. Modificaron esos párrafos, ¿no? Pero ¿qué dice de esos párrafos? Que una entidad aplicará prospectivamente esas modificaciones a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el que se informa que se inicia a partir del 1 de enero de 2022. Se permite la aplicación anticipada si, al mismo tiempo o con anterioridad, una entidad aplica también todas las modificaciones realizadas por las modificaciones o la referencia de marco conceptual. NIC 4, contrato de seguro. Puede ser breve, ¿no? Modifica los párrafos 20A, 20J y 20O. ¿Cuál es el comentario sobre esto? Que se amplíe el plazo de aplicación de requisitos de la extensión temporal de la NIS 9, instrumento financiero para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2023. Miren, 2023 todavía. Asimismo, modifica también los requerimientos específicos de la extensión temporal de la NI 28, inversiones asociadas y negocios conjuntos. Como saben, los contratos de seguro siempre es a futuro, ¿no? Voy a ser breve con esto de este contrato de seguro, ¿no? Sobre la 20A, ¿qué dice? Que se contabiliza, utiliza el instrumento financiero, tiene la vigencia, ¿no? Que a partir del 1 de enero de 2018. O sea, sin embargo, para una aseguradora que cumple los criterios del párrafo 20b, esta NIC proporciona una extensión temporal que permite. No requiere que la aseguradora aplique la NIC 39 como un instrumento financiero. Reconocimiento y medición en el lugar de la NIC 9 para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2023. O sea, una aseguradora que aplica la extensión temporal de la NIC 9 tiene que especificar lo que dice en el párrafo A. Pero en el 21C, en el párrafo 21C, ¿qué te habla sobre una obligación presente, donde se identifica de acuerdo con el párrafo 21B, que podría cumplir la definición de un pasivo contingente establecido en el párrafo 22B. Si es así, se aplicará el párrafo 23 a ese pasivo contingente. También se agrega el 20J. Si una entidad debe cumplir los requisitos para la extensión temporal, pero ¿cuál es la consecuencia? Una nueva evaluación. ¿Qué me va a permitir? Que contiene aplicando la extensión temporal de la aplicación NIS 9 hasta el final del periodo anual que comienza inmediatamente después de la nueva evaluación. Pero dentro de las NIS 9 también me dice los periodos anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2023. Por ejemplo, si una entidad determina, ¿no?, que deja de cumplir los requisitos para la extensión temporal de la aplicación de la NIS 9, utilizando el párrafo 20G, inciso a 31 de diciembre de 2018, el final de su periodo anual, entonces se permite que la entidad continúe usando la extensión temporal de la aplicación de la NIS 9 solo hasta el 31 de diciembre de 2019. Mire todos estos cambios que se están realizando. También agregaron el 20O, ¿no?, que habla sobre la extensión temporal de los requerimientos específicos de la NIS 28, ¿no?, que estos párrafos de la 35 y 36, ¿no?,
son las que mencionan las asociadas y los negocios en conjunto. Requiere que una entidad aplique políticas contables, ¿no? Como siempre le digo a todos mis clientes, le digo, apliquen política contable y no van a tener problema. Aplica política contable uniforme al usar el método de participación por periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. Eso lo va a permitir. Y también se puede mantenerlo, ¿no? Con la información relevante. La NIS 9 es un instrumento financiero y se añade el párrafo 7.1.9, el párrafo 7.2.35 sobre los títulos. Se modifica el párrafo B3.3.6 y los requerimientos del párrafo B3.3.6a. ¿Pero qué habla sobre esto? Reconocimiento y baja en cuenta de pasivo financiero por la permuta entre un prestamista y un prestatario de instrumento de deuda con condiciones sustancialmente diferentes. Vamos a especificar esta lectura, así breve, nada más. En el párrafo 7.1.9, que es nueva, ¿no? Que recién lo están añadiendo, habla sobre las mejoras anuales a las normas NIS durante 2018-2020. Emitida en mayo de 2020, añadió el párrafo 7.2.35 y B3.3.6a y modificó el párrafo B3.3.6. ¿Qué me da a entender con esto? Que una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Si permite su aplicación anticipada, siempre y cuando, ¿no?, que haya una modificación. El periodo que comience con anterioridad siempre va a estar revelado, sí o sí. ¿Qué me dice el otro párrafo del 7.235? ¿No? Que los pasivos financieros que se modifiquen o intercambien a partir del comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique la modificación por primera vez. Pero en el apéndice B, que lo modificaron, ¿no? En este apéndice es parte, ¿no?, integrante de la norma, reconocimiento y baja en cuenta, en el capítulo 3. ¿Qué dice? Que las condiciones sustancialmente diferentes, si el valor presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida y utilizando para hacer el descuento la tasa de interés efectiva original, difiere a menos de un 10% de valor presente, descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del pasivo financiero original. Al determinar las comisiones pagadas netas de las comisiones recibidas, un prestatario incluye solo las comisiones pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista, incluyendo las pagadas o recibidas por uno en nombre del otro, viceversa. O sea, ya lo está reconociendo, o sea, sí o sí. En cambio, el B3.3.6a te habla sobre el intercambio de los instrumentos de deuda o una modificación de las condiciones. ¿Qué cosa va a contabilizar? Como una cancelación. O sea, los costos o comisiones incurridos se reconocerán como parte del resultado procedente de la extinción. Si el intercambio o la modificación citados no se contabilizasen como una cancelación, los costos y comisiones ajustarán el importe en libro del pasivo y se amortizarán a lo largo de la vida restante del pasivo modificado. Esas son las normas que se han sido modificadas, ¿no?, por el tema de COVID. 2 veces han sido modificadas, uno que la han reconocido, 2 que han sido modificadas para que puedan, digamos, el contador y el directorio tomar, primero interpretarlas, luego
poder operarla, darle un buen funcionamiento, un buen análisis y que los auditores también tienen el reconocimiento y la capacitación adecuada de estos cambios que se están realizando. Hay otras empresas que también están dentro de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Que dentro de ello, esta norma del 26 de agosto de 2015, también ellos presentan sus estados financieros, y no solo sus estados financieros, su memoria anual, qué cosas hicieron durante el periodo, ¿no? O sea, la Superintendencia de Mercado de Valores, bajo esta resolución, me va a permitir, ¿no?, el control necesario. Y a la vez también este año, ¿no?, en 27 de mayo sacaron una norma, la Superintendencia de Mercado de Valores, para cambio de la fecha de presentación, porque ellos normalmente lo presentan en marzo, como ven ahí, fecha de cierre, 31 de diciembre de 2019, ¿no? Se presenta el 31 de marzo, y lo de 31 de julio, ¿no?, de este año también se presenta en esa misma fecha. Entonces, todo se cumple bajo la normativa. También, digamos, la superintendencia emitió, ¿no?, el día 26 de agosto, ¿no?, donde modifican el reglamento de mercados alternativos de valores y la norma sobre contribución de los servicios de supervisión. O sea, el 2020 ha podido que tanto económico, financiero, también en los mercados de valores, que empresas, ¿no?, que presentan sus estados financieros, sea revelado en sí. ¿Cómo están estructurados los estados financieros? Los estados financieros, ¿no?, como sabrán, ¿no?, está reconocido, ¿no?, ver inicio de la actividad, enero, cierre de la actividad, diciembre. ¿Qué analizo en el estado de situación financiera? ¿Cuánto activo es lo que tengo? ¿Cuánto es lo que debo en el pasivo? ¿Y cuánto es lo que hay? O sea, lo que se percibe, ¿no? Lo que percibo en mi patrimonio. La suma de pasivo y patrimonio me da ese saldo de total pasivo y patrimonio, y la suma de los activos corriente y no corriente hace la suma total del activo. Ese es el equilibrio, ese es la ecuación, ¿no? La ecuación de los estados financieros para poder identificar y reconocer. Como verán, ese es un modelo, ¿no?, de los estados financieros. Estos son los activos corrientes, lo que se mueve, se llama activo corriente, como lo expliqué el día lunes, lo que el dinero, el efectivo equivalente, ¿no?, lo que se da la operatividad a corto plazo, ¿no? Este es al instante. En cambio, no corriente, no, es a largo plazo, ¿no? Pero no lo pueden mover. ¿Tú puedes mover un terreno? No. ¿Tú puedes mover un edificio? No. Entonces, su información lo pueden, digamos, cada cierto tiempo depreciarlo, y luego, digamos, que, bueno, el terreno y el edificio no se deprecia, pero las máquinas sí, ¿no? Las máquinas, los autos, ¿no? Los vehículos, ¿no? Eso sí se deprecia. Los muebles, ¿no?, de la oficina, eso sí se desprecia. También tenemos la parte de tangible, ¿no? Las marcas patentes. Un cliente me preguntó, doctor, no tengo liquidez, pero ¿qué es lo que tienes en el activo? Tengo mi fábrica, tengo mis carros, mi flota de camiones, ¿qué más? Pero tengo una marca. ¿Ya lo registraste en Indecopi? Sí. ¿Cuánto tiempo te han dado? Porque son 10 años la marca que te da el tiempo limitado. Y luego se puede renovar cada 10 años. Entonces el señor estaba en el momento, estaba en el periodo. Señor, su marca lo puedes, digamos, ¿cuánto invertiste? Tú lo puedes sobrevalorar. O sea, tú puedes darle 3, 4 veces tu marca.
Entonces el señor comenzó a hacer, ¿no? Franquicia, más ganado en hacer franquicia que recibir dinero directamente en lo que es en préstamo o las ventas que se realizaba de acuerdo a la producción que ellos hacían. Entonces, siempre en contabilidad, siempre hay la forma de poder, digamos, de que los emprendedores no se queden ahí, pero siempre con la formalidad, siempre con la formalidad. Y pasivo corrientes y pasivo no corriente, como sabrán, el pasivo corriente corto plazo, ¿no? Porque se paga al instante a los proveedores, al trabajador, los impuestos, tienes que pagar al instante. Y pasivo no corriente, deuda a largo plazo, ¿no? Que vienen a ser, digamos, cuando realizas préstamos, ¿no? Cuando realizas, digamos, contratos de arrendamiento financiero a largo plazo, las empresas aplican en esta cuenta. El patrimonio, ¿no? Cuanto al capital de lo que inicié, de los acumulativos, de acuerdo también si tengo utilidades. La prima de emisión, las acciones que tengo, la reserva de capital, ¿no? Cada año tengo que aumentar, digamos, mis reservas para que en cualquier situación gravísima puede dar, digamos, un aire en poder ayudar. Luego, los resultados acumulados, ¿no? Si hay, digamos, utilidad. La pregunta del millón, y lo hago a ustedes, ¿qué pasa, profesor? Este 2020, todo el mundo está encerrado. La empresa hizo Reactiva Perú, solicitó Reactiva Perú, solicitó Reactiva Perú. Inyectó liquidez, compró activos, pagó ¿no? sus obligaciones, lo que tenía pendiente, ¿no? Realizó producción. Vamos a hacer dos escenarios. Realizó producción. Uno, el primer escenario, las ventas, vende, llega al porcentaje de las ventas en plena pandemia, vende. La utilidad, ¿será repartida para este año? Lo dejo como pregunta. Segundo esquema, no llegué al tope de las ventas, no tengo utilidad, ¿cómo devuelvo? ¿Cómo devuelvo lo que me he prestado? Tengo que vender un activo o tengo que vender o tengo que realizar una franquicia para poder generar liquidez y poder pagar ese préstamo, ¿no? Entonces, miren esos dos mecanismos, esos dos campos que están haciendo con el famoso Reactiva Perú. A la respuesta de la primera pregunta, no hay utilidad. ¿Por qué, profesor? Pero sí me va a salir utilidad, claro, pero esa utilidad no es de tu plata, es del Estado. Lo que el Estado te ha prestado para que tú des movimiento, tengas liquidez, compres activos, pagues las obligaciones y lo que genere esa utilidad, de esa utilidad, pagues en Reactiva Perú. El otro caso, ¿no? Tiene que ver la manera, ¿no? Digamos, de aplicar la franquicia o venderle el activo de lo que compró, ¿no? Y poder recuperar. O sea, mira esos dos tratamientos contables, ¿no? Y la SUNAT obviamente nunca queda atrás. Ellos van a querer cobrar, ¿no? Van a querer cobrar en ese sentido. Entonces, miren en ese esquema cómo se lee los estados financieros. Estado de resultados. Este es el esquema, ¿no? Tenemos ventas, ¿no? Tenemos el costo, la utilidad, los gastos operación, o sea, la operatividad, qué cosa he realizado dentro de la producción, el gasto de ventas, ¿no? Gasto de administración, tengo resultado operativo o utilidad operativa, que también lo llaman, ¿no? Otros ingresos o egresos, ingresos financieros, otros ingresos,
gasto financiero, otros egresos, y obtengo utilidad antes de participación de los trabajadores impuesto a la renta. Luego también tenemos ante el impuesto, ¿no? Utilidad ante el impuesto, y pago el impuesto y obtengo la utilidad neta, ¿no? O sea, mira cómo de las rentas cómo se va reduciendo, ¿no? De más a menos. Por eso, lo mayor recomendable, ¿no? Eviten gasto, ¿no? Reduzcan los costos y originen ventas, ¿no? La estrategia no es acumular gasto, acumular el costo, no, la estrategia es reducir el costo, reducir los gastos y encontrar, digamos, una adecuada, ¿no? Determinación en lo que voy a producir, ¿no? En lo que voy a producir. Si un jugo de naranja, por ejemplo, un jugo de naranja, la naranja pidiendo lo compraré de primera calidad, le compraré de segunda calidad. Pero obviamente la esencia baja, mis clientes baja y el precio también baja. Por eso, entonces, ¿cómo hago para...? Tendrás la venta. Pero si tú quieres que tu mercado siga persistiendo, trata de que no comprar ese proveedor, búscate otro proveedor que tenga la primera calidad. Yo siempre le aconsejo, no solo versus el primer proveedor. Detrás de uno hay 21 millones de proveedores. Busquen proveedores donde encuentren, ¿no?, el adecuado costo para que puedan determinar. Si usted cree inconveniente que la producción del jugo de naranja sea la misma calidad, sea el mismo contenido, pero la materia prima tiene que ser adecuada, ¿no? Adecuada. Este es la plantilla, ¿no? A través de la superintendencia, ¿no? Aquí se ponen las notas, ¿no? En las notas se refleja la información de qué cosas se realiza. Este es el periodo actual y este es el periodo anterior. Así se determina. Tenemos dos tipos de resultados. Uno es el resultado normal, el otro es el resultado integrales. Dentro de los resultados integrales es al revés. O sea, tengo la ganancia y de ahí voy reduciendo. O sea, aplico con las ganancias. Mayormente eso se utilizan en empresas que hacen financieramente, ¿no? O sea, son empresas comerciales, pero aplican financieramente. Esta es la estructura de estado de flujo de efectivo, ¿no? El estado de flujo de efectivo tenemos tres actividades: las operaciones, la inversión y financiamiento. Pero ¿qué cuenta es la que juego? ¿No? Yo cuando digo juego es el criterio que voy a utilizar. ¿Cuál es la cuenta que voy a utilizar? La cuenta 10, la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio. O sea, el flujo de efectivo, la cuenta 10. Ya usted mete en su check, la cuenta 10 es la cuenta de efectivo. Estas son las conciliaciones, ¿no? Donde se realizan algunos ajustes, cargos, siempre y cuando para que este saldo cuadre lo mismo de la actividad operativa. ¿Ya? Solamente la actividad operativa se hace la conciliación. Este es el esquema, ¿no? Y este es el cambio de patrimonio neto, ¿no? Saldo al 1 de enero del año 1, donde se determina la capitalización de utilidades, utilidad de ejercicio y la apropiación de la reserva legal. Tengo el saldo del 31 de diciembre del año 1, o sea, primero tengo el inicio, luego el cierre. Y luego, en la operatividad del año, ¿no?, para el siguiente año, ¿cuánto es lo que voy a reflejar? ¿No? ¿Cuánto es lo que voy a... Pero mira, ¿qué agrego? La distribución de dividendos. O sea, en el año siguiente voy a reconocer dividendos. ¿Por qué no lo voy a reconocer acá? Porque recién o sea, el año 1 recién se va a ver cuánto es el dividendo. Nunca pongan el primer año, siempre es en el año siguiente. ¿Por qué? Porque los estados financieros se presentan el año siguiente, en marzo.
ahí recién se va a reconocer. Esta es la estructura, ¿no? El impacto COVID, así voy a ser breve nomás porque estamos con el tiempo, ¿no? Estamos con el tiempo. ¿Qué impactó, no? ¿Cuál ha sido este bicho, ¿no? No sé qué más llamarle, ha propagado, ¿no? Este 2020 un número significado, digamos, de personas infectadas, ¿no? ¿Sabe que el Perú está dentro de los 5 primeros países, ¿no? Más desordenados, ¿no? Más desordenados, ¿no? En sus sistemas que no ha sido funcionable. Ojalá que en el transcurso de los tiempos haya una reforma y se realicen los cambios. Pero en los estados financieros, qué cosa ha prevalecido? Dentro de las medidas promulgadas para prevenir, digamos, la transmisión del virus, incluyen limitaciones de movimiento de personas, ¿no? Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Pero también algunas actividades, ¿no? También ha afectado en varios sectores, cadena de suministro, la producción, etc. Pero dentro de los estados financieros, ¿qué cosa es lo que se va a reconocer? Dentro de los activos no financieros, el deterioro debajo de la NI 36, o sea, el deterioro del valor de los activos. Muchas empresas tendrán que considerar el potencial deterioro de sus activos no financieros, ¿no? La NIC 36 requiere que el Fondo de Comercio y los activos intangibles de vida indefinida se sometan a pruebas de deterioro. Ese es uno. El otro, sobre las inversiones de entidades asociadas y negocios conjuntamente contabilizados por el método de participación, como les expliqué en el caso. También las existencias, ¿no? Que podría ser necesario reducir el valor de las existencias hasta su valor neto realizable. Estos deterioros podrían deberse a una menor rotación de inventario. Como le expliqué, en la propiedad de planta y equipo, el virus podría implicar que propiedades, planta y equipo estuviesen infrautilizados o no utilizados durante un periodo o que los proyectos de inversión se superen, ¿no? Por eso hicieron esos cambios, ¿no? Porque se requería que la amortización continúe imputándose a la cuenta de resultados mientras que un activo esté temporalmente ocioso. La NI 23 me va a permitir, ¿qué cosa? Poder costear los intereses, que requiere que suspenda la capitalización de intereses cuando se interrumpa del desarrollo de un activo. Dentro de los instrumentos financieros y arrendamiento, ¿no? Cuando una entidad tenga algún instrumento financiero dentro del alcance del modelo de pérdida esperada, ¿quién está ahí? La NIS 9. Debería considerar el impacto del COVID-19 de esos dicho modelo. Los instrumentos a considerarse incluyen préstamos, deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, ¿no? Pero, ¿cuál es el impacto en esto? Si la pérdida esperada se mide en un periodo de 12 meses o durante toda la vida del instrumento, si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la pérdida esperada se mide considerando toda la vida del instrumento en lugar de un periodo de 12 meses. La otra forma es la estimación de la propia pérdida esperada, que incluirá todo sobre riesgo crediticio. Un ejemplo, si esto podría aumentar, si el negocio del deudor se ve afectado negativamente por el COVID-19, el importe en riesgo, si el deudor no paga, por ejemplo, los deudores afectados por COVID-19 podrían recurrir a línea de crédito existente, no dispuestos a dejar de realizar pagos o demorarse en el pago, ¿no? Pero aún así hay un riesgo. Y la pérdida estimada como resultado de incumplimiento, ¿no? Esto viene a ser que los resultados se produce a una disminución en el valor razonable de un activo no financiero otorgado en garantía. Todo el mundo habla sobre el valor razonable,
de un activo o pasivo, pero en la fecha de presentación debe determinarse de acuerdo con las normas aplicables. Cuando el valor razonable se basa en un precio de mercado observable, se debe utilizar el precio de cotización en la fecha de presentación. Pero el valor razonable de un activo refleja un precio hipotético de salida en la fecha de presentación. Cambios en los precios de mercado después de la fecha de presentación no se refleja en la valorización de los activos. Profesor, ¿los precios pueden ser volátiles? Así es volátil en los mercados. Han aumentado como resultado de la propagación del COVID-19, pero esto va a afectar sobre la medición de valor razonable, ya sea directamente si el valor razonable se determina como base de precio del mercado. Y como vamos a hacer así rapidito una lectura de un caso práctico, aquí lo tengo, miren cómo, por ejemplo, tengo acá un estado financiero, ¿no? Que a través de la Superintendencia de Mercados y Valores, información financiera intermedia, no editada, 31 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2019. Miren cómo presentan ellos. No voy a contenido, no voy a decir contenido, sino voy a la estructura. Miren cómo es la estructura de los estados financieros. Este es el estado de situación financiera, los activos corrientes, los activos no corrientes, la nota que esto los contadores siempre tienen que reflejar, siempre. Su equipo de trabajo tiene que saber y reconocer cómo interpretar y analizar las notas de acuerdo a la información numérica que se refleja de un periodo anterior a un periodo actual. Igualmente en el pasivo, corriente, no corriente y en el patrimonio. Igualmente, en el estado de resultado, la nota me va a permitir qué pasó, qué sucedió en el año actual y en el año anterior. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Como reflejarán aquí. Y en el estado de cambios y patrimonio, igualmente, ¿no? Tenemos el saldo del periodo anterior, el saldo del mismo periodo, ¿no? 1 de enero de 2019, 31 de marzo de 2019, y saldo el 1 de enero. Miren cómo ya lo tengo determinado, pero quiero un saldo, ¿no? Que lo reflejo, pero determinando, ¿no? El tratamiento de cada cuenta, capital emitido, otra reserva de capital y los resultados acumulados. En este caso, esta empresa solo tiene estos tres. En el flujo efectivo, que siempre se refleja, ¿no? En lo que es la cuenta 10, ¿no? Efectivo, ¿no? La cuenta de efectivo equivalente, ¿no? Actividad de operación, mire, la nota también, ¿no? Se determina, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué, profesor, solamente ha aplicado nota en la parte operativa? ¿Por qué no aplicó en la demás? A ver, vamos a ver en la inversión y en el financiamiento. Lo que sucede que en la parte operativa, ese es a corto plazo. O sea, el dinero que va, ingresa y sale, pero a corto plazo. Y yo tengo que explicar qué ha pasado de este año al otro año. Profesor, pero ¿por qué no lo aplicaste en inversión y financiamiento? Porque esto, desde el primer momento que ya solicitaste, ya lo realizaste. Solamente lo estás reflejando cuánto es lo que se está percibiendo en esos años. Esa es la diferencia. Y luego tienes el saldo. Y mire de las notas. Mire, no voy a entrar al contenido, sino voy a entrar cómo se estructura una nota. Primero voy a identificar quién soy, quién eres, qué empresa eres, por qué viniste acá. Hago una reseña, identificación de actividad económica. Luego, qué evento realizo, ¿no? Significativo desde que iniciaste en el periodo, ¿no? ¿Qué has realizado en ese año? Luego, la regulación operativa. Miren, quiero que vean este esquema
y a todos los contadores y emprendedores para que en sus estados financieros lo reflejen. Aplican la norma del estado de emergencia. En un webinar que hicieron en el sector de minería y energía, hicieron una pregunta, ¿y cómo pueden identificar una norma, ¿no? Una norma legal para que sea reconocida lo contable y lo financiero? ¿Los auditores van a poder reconocer? Sí. Si ustedes me explican, determinan y mencionan la norma de que el gobierno, desde el inicio hasta la actualidad del estado de emergencia y del estado sanitario, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta información sí es relevante, sí es considerada. O sea, si estás en primera línea, ya estoy con esa norma. Entonces, esta norma me va a permitir, tanto por primera línea, como lo que no ha estado en actividad. Entonces, esta norma me va a permitir, de acuerdo al sector, ¿no? En este caso, esta empresa de acuerdo al sector de energía y minas, ¿no? Pero primero tengo que darle la normatividad. Entonces, es muy importante mencionar en las notas ello. Cuando te auditen, lo primero que van a leer, ¿no? Los auditores, la parte, si has considerado la parte normativa. Profesor, ¿y qué pasa si no la aplico? Quiere decir que si has estado en actividad y a ti tú no hiciste caso a la norma. Pero si tú aplicas la norma, sí va a ser considerable. Entonces, quería dar este hincapié para que pueda ser reconocido. Muy bien, culmino la charla. Gracias, gracias Camex, gracias Sergio. Finalizo con la exposición.